Orientaciones para la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y taller intensivo de formación continua para docentes, educación preescolar. Esta sesión se llevará a cabo el 29 de septiembre del 2023 de este ciclo escolar. Y empezamos con la presentación. El gobierno de la Cuarta Transformación tiene una política social integral sin precedentes que ha permitido atender el compromiso con los más necesitados. Las siguientes acciones en el ámbito educativo dan cuenta de ello. Programa de becas para el bienestar Benito Juárez. 12.200.000 estudiantes de familias pobres desde el nivel preescolar hasta el posgrado reciben una beca que les permite mantenerse en sus estudios. Esta acción significa una inversión de 96.773 millones de pesos. Tenemos el programa La Escuela es Nuestra. Durante estos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las sociedades de madres y padres de familia de 132.000 escuelas públicas han recibido recursos para el mejoramiento de las instalaciones educativas. Este programa ha atendido al 76% de todas las escuelas de nivel básico en el país. Al término de este gobierno se estará cubriendo al 100% de todas las escuelas públicas. La nueva escuela mexicana propone la formación de buenos ciudadanos, mujeres y hombres, destacados por su profesionalismo y sobre todo por su dimensión social y humanista. En este sentido, el Plan de Estudio 2022, los programas de estudio de las fases 1 a las 6 y su vinculación con los nuevos libros de texto gratuitos responden a la realidad actual del país y del mundo y contienen una orientación científica y humanística. La revalorización social de las maestras y los maestros que se ha concretado en la basificación de 800.000 trabajadores de la educación, el aumento salarial del 8.2% en promedio que será retroactivo al primer día de este año. Asimismo, un aspecto central de la revalorización al magisterio es el reconocimiento de la autonomía profesional de las maestras y los maestros que ha encontrado espacio en la transformación de los consejos técnicos escolares y en el codiseño de los programas educativos de cada escuela. Es así como esta primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes se realiza en el marco de la puesta en marcha en todas las fases y en todos los grados del Plan de Estudio 2022. En ella reflexionarán en torno al programa analítico de la escuela, la planeación didáctica y su vinculación con los libros de texto gratuitos. Sistematizar sus experiencias y reflexionar en torno a ellas contribuirá a resignificar su práctica y a encauzar procesos de formación continua. El aporte de maestras, maestros, personal de dirección, supervisión y de apoyo técnico pedagógico es fundamental para avanzar en la transformación educativa en la que estamos empeñados. Esta es la presentación. Bueno, aquí vemos algunas de las acciones que ha realizado el gobierno federal en beneficio de la educación. Y continuamos con la agenda de trabajo. En esta primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes, se les sugiere abordar los siguientes temas. El primer tema es la implementación del plan de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria y su vinculación con los modelos, con los materiales educativos. La gestión escolar y asuntos particulares de la escuela y los libros de texto gratuitos, que es un tema de interés nacional. Vamos a ver estos tres grandes temas en esta mañana de trabajo y dándole una revisión rápida a las orientaciones, pude observar que son muchas las actividades que se van a desarrollar. Aquí es muy conveniente, por un lado, la disposición de los docentes a hacer un trabajo muy enfocado para no perder el tiempo y que nos alcance la mañana de trabajo, y también se puede adelantar estos trabajos con tareas previas, porque son muchas las actividades, se revisan muchos materiales con los que se van a trabajar. Propósitos. El propósito general es sistematizar la práctica docente
y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua en la implementación del Plan de Estudio 2022, con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social sustentada en el humanismo mexicano, el derecho humano a la educación y la justicia social. Entonces, son dos acciones, son dos propósitos fundamentales: sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica. Y a mí se me hace como muy fundamental esta valoración de la práctica docente. ¿Qué tiene diferente? ¿Cómo la puedo mejorar? ¿Cómo la puedo comprender mejor? ¿De qué manera voy a articular los contenidos, los PDA, los ejes articuladores con las actividades que estoy proponiendo a mis alumnos? Y además, ¿cómo voy a utilizar los materiales educativos y que me ayudarán a que mis alumnos alcancen estos aprendizajes? Hay mucho que trabajar, mucho que revisar, mucho que analizar para llegar a conclusiones. Y dentro de los propósitos específicos, que son 3, es valorar y dar seguimiento al programa analítico, a la planeación didáctica y al uso de materiales educativos en el marco del Plan de Estudio 2022, como elementos desde los cuales las maestras y maestros transforman su práctica docente y desarrollan su pensamiento crítico. Por otro lado, vamos a profundizar en los aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudio 2022 y los programas de estudio de las fases 1 a las 6 en la articulación de los elementos centrales para promover la formación situada de las y los docentes. Y aquí nos proponen algunas lecturas de análisis para después hacer una reflexión de lo que estamos haciendo y dar cauce a la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel. Estos son los propósitos específicos. Y empezamos con las orientaciones. La implementación del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria y su vinculación con los materiales educativos. Durante el ciclo escolar 2022-2023, los colectivos docentes tuvieron un proceso de formación y apropiación del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria y de los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, programas sintéticos de la fase 2 a la 6, que se concretó en la construcción del programa analítico y en el avance de la planeación didáctica, considerando preferentemente las metodologías sociocríticas de aprendizajes por proyectos. Con esto, si ustedes se acordarán, esto fue con lo que terminamos el ciclo escolar pasado y también lo continuamos en el taller, en la primera sesión, donde hicieron estos avances de planeación, terminamos de construir el programa analítico con todos los elementos curriculares que nos solicitan. Y vamos a partir desde este punto. Como recordarán, los elementos que integran el programa analítico son el diagnóstico de su grupo, de los saberes de la comunidad y la contextualización de contenidos a partir del programa sintético en función de su experiencia docente. Este diagnóstico de grupo, pues ya sabemos que lo hace el docente con sus alumnos, con sus padres de familia. Los saberes de la comunidad es lo que se hace a nivel colectivo y es para reconocer aquellas oportunidades que tenemos y que podemos aprovechar dentro de la comunidad donde está nuestra escuela y que lo podemos aprovechar para los aprendizajes de nuestros alumnos. Y todo esto queda en el primer plano, que es la lectura de la realidad. Tenemos también la incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes. Esta incorporación de problemáticas se hace a partir de que en el diagnóstico que ya se hizo, el colectivo docente va a identificar las problemáticas que se presentan en su contexto, en su escuela, en su aula. También está la consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos.
La distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Y aquí estamos hablando de este mapa curricular donde acomodamos o registramos todos aquellos contenidos que los estamos contemplando ya en nuestro programa analítico. Y esto nos ayuda a tener un control y a garantizar que todos los contenidos sean trabajados durante el ciclo escolar. Y también hay que ponerle una temporalidad, una fecha aproximada en la que se podrá trabajar. Esta temporalidad va a realizarse a partir de las prioridades que tenga la escuela. Después tenemos las orientaciones didácticas generales. Estas son directrices que van dirigidas a los docentes. Son directrices realizadas por docentes para docentes y que nos sirven para facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos. Y sugerencias de evaluación formativa a partir de los saberes y experiencias docentes. Y aquí pues habrá que establecer los indicadores de observación que necesito observar en mis alumnos para poder saber si están aprendiendo o no. Eso por un lado. También necesito registrar con qué instrumentos los voy a valorar, cuáles son los productos que les voy a solicitar a mis alumnos y que darán cuenta de los aprendizajes que van obteniendo. Todo esto es en sugerencias de evaluación, estrategia de evaluación que se hace ya, aquí nos los están solicitando desde el programa analítico y que se va directo al plano didáctico. Para iniciar con el trabajo de la primera sesión y dar continuidad al trayecto formativo iniciado en el anterior ciclo escolar, se sugiere que, y aquí puse en color rosita todas aquellas actividades. ¿Qué es lo que nos está solicitando realizar este libro de orientaciones? Todo lo que está en rosita. Recuperar de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua los elementos necesarios para el seguimiento y evaluación de la planeación didáctica que elaboraron para el primer mes, a saber, vamos a recuperar entonces él o los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje seleccionados, él o los proyectos desarrollados y la metodología que utilizaron, la organización de las actividades de aprendizaje, las posibilidades de uso de los materiales educativos, los ejes articuladores que se consideraron y la evaluación formativa. Todos estos elementos deben de estar contenidos en esta programación, en esta planeación que hicieron en la fase intensiva. Y para dar seguimiento, una vez que ya lo recuperemos, vamos a dar seguimiento a esta planeación didáctica realizada para el primer mes bajo dos ejes de análisis. Por un lado, el diseño de la planeación didáctica. Y nos tienen dos preguntas aquí. En el proceso del codiseño del programa analítico, ¿fue necesario incluir nuevos contenidos o procesos de desarrollo de aprendizaje? En caso de que así haya sido, ¿qué motivó esa incorporación? Y la segunda pregunta, ¿qué tipo de vínculos se establecieron entre la planeación didáctica y los materiales educativos? Y aquí es muy importante recordar que dentro de los recursos didácticos que registramos en la planeación, habría que haber contemplado estos materiales educativos, los libros de texto, las láminas en preescolar, las láminas didácticas, el libro de mi álbum en preescolar, el alfabeto móvil o los diversos materiales con los que cuentan las educadoras. Aquí hay que hacer ese registro. ¿Qué material voy a utilizar para el desarrollo de mis actividades? No solamente es registrar material de papelería, sino registrar también los materiales educativos que se van a utilizar para ir estableciendo esta vinculación. Y tenemos otro conjunto de preguntas sobre el desarrollo de la planeación didáctica. ¿Qué funcionó bien? ¿Qué pueden mejorar? ¿Cómo vivieron la implementación de los proyectos? ¿Están en marcha los proyectos?
cómo utilizaron los materiales educativos, de qué manera el desarrollo de esta planeación favorece la formación de un nuevo tipo de ciudadano crítico, inclusivo, solidario, respetuoso en en el entorno y democrático. Y aquí es muy importante contestar estas preguntas con un sentido autocrítico. ¿Qué funcionó bien? Y aquí es importante recuperar todas estas fortalezas que tuvo o tiene nuestra planeación didáctica y todas aquellas áreas de oportunidad, cómo estoy vinculando o cómo estoy relacionando los PDA con los ejes articuladores y de qué manera mis actividades responden a lo que solicitan los PDA y los ejes articuladores y de qué manera los indicadores de la estrategia de evaluación responden o dan cuenta de esto que estamos trabajando, los PDA y los ejes articuladores. Y es aquí donde tendríamos que revisar la planeación didáctica, cómo resultaron las actividades, qué fue lo que se favoreció, cómo lo puedo mejorar. Si estoy implementando proyectos, hubo maestros y maestras que realizaron muchas situaciones didácticas y los proyectos los dejaron hasta el final, o hay quienes todavía no han iniciado con el uso o la implementación de los proyectos, hay quienes ya lo hicieron. Entonces aquí habrá que reflexionar sobre lo que te gustó o no te gustó en la realización de los proyectos, lo que sí funcionó, lo que no funcionó y por qué, de qué manera los llevaste a cabo, etcétera. Muchas cosas que se pueden tomar en cuenta ahí. Bueno, entonces son dos ejes de análisis, uno desde el diseño de la planeación didáctica y el otro del desarrollo de la planeación didáctica. Y luego nos comenta la guía. Se les sugiere abordar los dos ejes de análisis y obtener conclusiones por grado y compartirlas en colectivo para mejorar la planeación didáctica. Es decir, una vez que ya los docentes contesten las preguntas, habrá que reunirse por grado escolar para llegar a conclusiones y después compartirlas. Y esto es sumamente rico, va a depender de la profundidad con la que se contesten las preguntas y es un momento de mucho aprendizaje para el docente porque las dudas que surgieron, las dificultades que surgieron, ahí pueden ser canalizadas y resueltas. Bueno, a continuación se les propone que revisen el video Avances y desafíos en la planeación didáctica y uso de los materiales educativos, en el que Frida Elena Rodríguez Triujeque, maestra de educación preescolar, narra sus experiencias en el diseño de la planeación didáctica del primer mes, con la intención de que identifiquen elementos en común y diferencias con respecto al proceso que ustedes realizaron. Es decir, en la actividad anterior, ustedes van a reflexionar sobre el proceso de haber elaborado esta planeación didáctica y de cómo les funcionó. Después van a ver este video de la maestra Frida Elena Rodríguez y van a establecer semejanzas y diferencias en este proceso. ¿Cómo fue el proceso que llevó la maestra Frida Elena y cómo fue mi proceso? ¿Qué me faltó de tomar en cuenta? ¿En qué cosas estoy de acuerdo y en cuáles no de lo que le sucedió a la maestra Frida Elena? ¿Qué me faltó a mí para llevar a cabo la planeación con una mejor calidad, con una mejor comprensión? Entonces, todo esto va a surgir de esta actividad. Entonces, contestar las preguntas, observar el video y llegar a estas conclusiones. Es importante favorecer entre el colectivo docente el intercambio de experiencias y saberes con respecto al diseño de la planeación didáctica, el desarrollo de proyectos y el uso de los materiales educativos, con la finalidad de identificar las mejores prácticas que contribuyan al avance de estos procesos y utilizarlas como referentes.
Este es un proceso de aprendizaje colaborativo en el que todas y todos aprenden, por lo que es necesario que, y aquí viene otra actividad, cada docente comparta cómo construyó su planeación didáctica y sus proyectos escolares, así como la manera en las que resolvió los retos a los que se enfrentó. Y aquí se puede hacer un trabajo colaborativo, un trabajo colegiado. Hay planteles escolares en las que se juntan por grado y elaboran una sola planeación. Entonces se pueden, en estos colectivos donde sucede esto, se pueden hacer equipos por grado y hacer solamente una exposición por grado. Pero sí tendrán que ser muy puntuales y muy autocríticos en la manera de describir cómo construyeron su práctica didáctica, cómo hicieron sus proyectos escolares y cuáles fueron los retos a los que se tuvo que enfrentar. Esto también, en la medida que nosotros profundicemos en estas reflexiones, puede resultar un momento también muy enriquecedor. A partir de valorar y reflexionar en torno a la aplicación de la planeación didáctica que elaboraron por grado para el primer mes de clases, continúen con su diseño para lo que resta del primer periodo. Y este primer periodo nos menciona la misma guía en la misma página al final. Nos vamos a pasar hasta el final. Nos dice que del inicio del ciclo escolar 2023-2024 al último día hábil del mes de noviembre. Eso es lo que le corresponde al primer periodo. Y aquí nos están solicitando entonces que vamos a diseñar esta planeación didáctica desde, desde, desde ya y hasta el último día hábil del mes de noviembre. Estamos hablando de que son todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre, y a grosso modo podemos decir que cada mes se trabajan dos proyectos, quiere decir que estamos hablando de que se van a planear alrededor de 4 proyectos. A mí, en lo particular se me hace complejo, se me hace complicado. Hay colectivos que ya tienen algunas planeaciones, será cuestión de darles ahí eh, de hacerles ajustes, darles una revisión y otros proyectos que tendrán que diseñarse desde el principio, tomando en cuenta el diagnóstico que ya hicieron. Pongan especial atención en la manera en que esta planeación posibilita la formación de un ciudadano crítico, inclusivo, solidario, respetuoso con el entorno y democrático. Entonces, ¿de qué manera estamos atendiendo estas características? ¿De qué manera estamos atendiendo el perfil de egreso con los proyectos que estamos diseñando? Eso hay que estarlo retomando también, no perderlo de vista. Para apoyar esta elaboración, se les propone profundizar en los aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudio 2022 y los programas de estudio de las fases 1 a las 6 y consolidar la planeación didáctica y el diseño de proyectos. En esta consolidación de la planeación didáctica, pues habrá que tener muy claro en qué consisten estas metodologías, de qué se trata cada momento, cada fase de la metodología para saber responder a ese procedimiento. No se trata de ir pegando actividades sueltas en los diferentes momentos del proyecto, sino que hacer un solo proyecto con principio a fin, pero tenemos que leer, analizar en qué consiste cada fase o cada momento de la metodología que elijamos para trabajarla. Y a partir de analizar estas metodologías, pues vamos a ir diseñando las actividades, que tampoco debemos de perder de vista el aspecto lúdico de las actividades, sobre todo con nuestros alumnos más pequeños. Para ello, realicen de manera individual o colectiva la lectura interdisciplina en la Nueva Escuela Mexicana, en un libro sin recetas para la maestra y el maestro fase 4, páginas de la 11 a la 21.
Durante la lectura se les sugiere recuperar categorías, nociones o conceptos que de manera individual o colectiva consideran necesarios u orientadores para su planeación didáctica y el desarrollo de proyectos. Entonces vamos a recuperar toda aquella información que nos sirva para realizar una buena planeación didáctica y para el desarrollo de estos proyectos. Confrontar los esquemas de la lectura con sus experiencias y saberes. ¿Qué es lo que me dice la lectura? ¿Y qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que me está sucediendo a mí? Y por último, desarrollar las problematizaciones que en el texto se plantean. Bueno, para darnos cuenta, pues tendríamos que leer el texto. Recuerden que en el proceso de elaboración de la planeación didáctica es necesario considerar que el punto de partida para el diseño de proyectos es el programa analítico construido en cada escuela en el ejercicio de su autonomía profesional. A estas alturas ya es importante que cada escuela tenga su programa analítico ya terminado, concluido, que los docentes hayan decidido cuáles son las prioridades que se van a atender al principio, cuáles después, cuáles son esos proyectos, con qué metodologías, cuáles son esos contenidos que se van a ir trabajando. Ya debe todo eso estar decidido. Concluyan la planeación didáctica por grado para el primer periodo y compártanla con el colectivo docente. Esa, pues, es otra actividad. Gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana es la búsqueda de un proceso de mejora continua de la educación que ubique en el centro del quehacer educativo el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. El proceso de mejora continua permite atender de manera integral las problemáticas de la infraestructura, equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, los aspectos administrativos, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Cabe mencionar que el programa analítico no sustituye el programa de mejora. Por el contrario, forma parte del proceso de mejora continua. Este programa analítico es parte del proceso de mejora continua. Con la finalidad de hacer más participativos los procesos de gestión escolar, es conveniente reorientarlos. Ello tiene que ver con que las maestras y maestros tengan mayor participación en la conducción del CTE en colaboración con las autoridades educativas. Es recomendable iniciar con la búsqueda de información que les permita avanzar hacia el diagnóstico socioeducativo en el entendido que en esta primera sesión ordinaria se iniciará y en la subsecuente se consolidará. Para ello pueden revisar los siguientes documentos. Tenemos aquí ya se los puse en color rosa porque ya implica una actividad por parte del docente. Pueden revisar los siguientes documentos: los instrumentos y resultados educativos particulares de cada plantel. Es decir, ustedes ya hicieron, ya implementaron muchas actividades, estrategias, instrumentos para poder obtener esta información que les va a permitir hacer el diagnóstico. Hay que retomar toda esa información y procesarla, analizarla, hacer gráficas, sacar porcentajes, detectar a estos niños que están en peligro de no obtener los aprendizajes, los que están enfrentando barreras de aprendizaje, aquellas familias que por alguna razón están presentando algún conflicto que impide el aprendizaje de mi alumno, etcétera. Vamos a buscar todas estas particularidades de nuestros alumnos y de nuestro contexto. Y también vamos a leer Aprendamos en Comunidad, fascículo 1, reconociendo nuestro contexto, que esto lo encontramos en la página de Mejoredu. Y de este folleto
vamos a revisar de la página 7 a la 18. Y nos habla de reconocer nuestro contexto. No es otra cosa más que la lectura de la realidad. Y nos da muchas orientaciones para realizar un diagnóstico lo más completo y objetivo posible. En colectivo, dialoguen sobre las siguientes preguntas. ¿Qué elementos consideran necesarios actualizar en el diagnóstico socioeducativo de la escuela a partir de los insumos revisados? O sea, ya revisaron todos los instrumentos que implementaron y revisaron el fascículo 1. ¿Qué necesitamos actualizar de nuestro diagnóstico? Y eso es lo que vamos a trabajar. El colectivo docente conoce otras alternativas de diagnóstico para los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión. ¿Qué aspectos o ámbitos de la gestión escolar consideran necesarios incorporar o reconfigurar? Se les sugiere que elaboren un producto que dé cuenta de los aspectos relevantes de la discusión que llevaron a cabo y oriente el desarrollo de la gestión escolar. Entonces, aquí van a llegar a estos aspectos relevantes. Otra actividad importante en esta sesión es la revisión del acuerdo por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Este acuerdo también lo van a revisar durante la sesión. Por eso les comentaba yo al inicio que es muy importante llevar trabajo adelantado porque son muchas las actividades, son muchos los materiales que se analizan, que se revisan y una mañana de trabajo pues no será suficiente. Por la importancia que reviste para los procesos de enseñanza y aprendizaje, les sugerimos que dediquen el tiempo necesario para su lectura y análisis. Los libros de texto gratuitos, temas de interés nacional. Existe un intenso debate público acerca de los libros de texto gratuitos, por lo que es importante verificar la información que circula en los medios de comunicación y redes sociales. Para ello se les propone en colectivo, y aquí también está en rosita porque es una actividad, analizar críticamente el video El fracaso de las mentiras contra los libros de texto gratuitos, elaborado por Infodemia MEX, plataforma del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Van a observar este video y después van a orientar su análisis a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál es la intención de la difusión de este tipo de noticias? ¿Qué mecanismos de verificación de la información es necesario promover? ¿Cómo podrían orientar a las madres, padres de familia o tutores ante este tipo de noticias? Y aquí pues se puede hacer una discusión colegiada en el colectivo para analizar estos puntos. Se les invita a revisar la nueva familia de libros de texto gratuitos. Recuerden que cuentan con los recursos en versión digital en el portal de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Y después, pues, se enlistan los insumos que vamos a requerir para esta sesión.